Hermanos, que el Señor les bendiga. Espero que se encuentren muy bien en medio de este tiempo. Que el Señor les bendiga. Y quiero compartir en esta mañana el devocional que se encuentra en Colosenses 3, 12 al 17. ¿Ya? Será una reflexión de la palabra que el Señor nos pueda bendecir a través de ella. Dice así, en el nombre del Señor. Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Que gobierne en sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Que habiten ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Intrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Y todo lo que hagan, de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios, el Padre, por medio de Él. Amén. Entonces, hermanos, si vemos estos capítulos, estas palabras, estos versículos, no capítulos, está hablando sobre la vida santa, ¿cierto? Si vemos más atrás, tiene un título que resume esto, estas palabras, y las describe de esa manera, que son normas para una vida santa. Sabemos que los títulos no están escritos originalmente en la palabra, pero sí a veces muestran un poco como un orden de las cosas. Y podemos ver que está asociado esto de estas características que vimos, ¿cierto? A la santidad delante del Señor. ¿Sí? Dice, como leí, dice, por tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse. ¿Sí? Revístanse de afecto entrañable, de bondad, de humildad, de amabilidad y de paciencia. Revístanse, caracterícense, ¿sí? Que se note esto, que se vea, que sea visible, ¿sí? Revístanse, que sea una característica suya. Afecto entrañable, bondad, humildad, amabilidad y paciencia. ¿Y para qué queremos todo esto? ¿Sí? De modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Todas estas características el Señor nos manda a revestirnos de ellas, ¿sí? A buscar caracterizarnos por ellas, que seamos reconocidos por ellas, por tener afecto entrañable, por tener bondad, querer buscar el bien de mi hermano, ser humilde, ¿sí? No creerme que yo soy la única que sabe o que tiene la razón. Ser amable, ¿cierto? Tener una manera amable de tratarnos, ser pacientes, por supuesto, entre nosotros. ¿Para qué es? Para que nos toleremos unos a otros y para que nos perdonemos, ¿sí? Tiene ese objetivo, tiene esa utilidad, ¿cierto? Además de ser santo ante los ojos del Señor con estas características, estas características nos permiten convivir como cuerpo, ¿sí? Para poder ser pacientes entre nosotros, que a veces somos un desafío para algunos hermanos, nuestros caracteres, nuestras diferencias. Ni siquiera es a veces un tema de ofender al hermano, sino que somos distintos. Y esas diferencias a veces nos hacen no tolerarnos, ¿sí? Pueden llevarnos a no aguantarnos, a no querer estar, o no sé, a no sentirme cómodo con algún hermano porque es distinto a mí. Y también no solo eso, sino también perdonarnos si nos ofendemos, ¿sí? Y esa es una realidad.
Lamentablemente es lamentable en verdad, pero es así. A veces nos ofendemos entre nosotros con intención o sin intención. Ojalá sea siempre sin intención. ¿Sí? A veces, como dice la palabra también, que todos hemos ofendido de lengua, de palabras, que es algo difícil de manejar, ya sea porque el hermano se siente por algo que yo dije sin intención, porque para él sea un tema, digamos, sensible o él lo interpretó mal, o porque uno a veces es descuidado o habla mucho. Em, Entonces, pero estas características, ¿sí?, nos van a permitir perdonarnos entre nosotros, ser pacientes y tolerarnos y convivir en amor, como lo dice más adelante. Así como el Señor nos perdonó, perdónense entre ustedes, como el Señor nos perdonó completamente, sin reproche, ¿cierto? Sin rencor. Pero sobre todas las cosas y sobre todo esto, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. ¿Sí? El vínculo entre nosotros, bueno, no debe ser la simpatía o a lo mejor la afinidad que podamos tener, sino el amor, y que sobre todas las cosas que podamos tener, sobre todo esto que dice, revístanse de afecto entrañable, ¿cierto? De bondad, de humildad, de amabilidad, de paciencia. Sobre todo esto, que todas estas características estén cubiertas, ¿sí?, recubiertas de amor. Vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. El vínculo perfecto. Y en muchas partes de la palabra lo vemos. El amor como este camino más excelente que dice la palabra en otro lugar, ¿cierto? En Corintios, cuando habla del amor. Es un camino más excelente el amor. Algo que está por sobre cualquier cosa. Como el Señor nos manda a amarle a Él y amarnos entre nosotros. Ese es el primer mandamiento, ¿cierto? El más importante. Y aquí dice, por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Hermanos, busquemos esto. Ese amor, como lo sabemos o lo hemos escuchado, aprendido, que implica nuestra voluntad, no solo nuestras emociones. No, si yo siento, este hermano me inspira amor, ¿sí? No se trata de eso, se trata del amor real, el amor de Dios, que va más allá de las emociones, ¿cierto? Y es perfecto. Además habla de la paz, que gobierna en sus corazones la paz de Cristo. Y hermanos, todo esto que estamos hablando tiene que ver con la santidad ante el Señor. Imagínense, nosotros queremos ser santos y somos llamados a ser santos y somos llamados santos ante el Señor. Pero todas estas características son maneras prácticas de vivir en santidad. Sí, eso me gustó, me impresionó de verlo acá, que todo esto está asociado a la santidad frente a los ojos del Señor. Que gobierne en sus corazones la paz de Cristo, ¿sí? La paz, completa paz, que gobierne. Ahí someter nuestras ansiedades ante Él para que gobierne la paz. Ir ante el Señor con nuestras preocupaciones, nuestras ansiedades, nuestras diferencias, nuestras, no sé, pensamientos respecto de algún hermano que no me agradó, que dijo esto, que dijo lo otro. Eso lo llevamos al Señor y la paz de Cristo gobierna nuestros corazones. Porque fuimos llamados a esto en un solo cuerpo, ¿sí? También paz entre nosotros, fuimos llamados a la paz entre hermanos. Y por supuesto ser agradecidos al Señor. ¿Cómo no ser agradecidos de nuestro Dios que es tan bueno? Que podamos ver las bendiciones del Señor y no ser ciegos a ellas. Y esto igual muy importante, la palabra de Dios que habita en abundancia en nosotros, ¿sí?, en toda su riqueza, ¿sí?, en toda su abundancia. Y en eso somos responsables nosotros, claro, de poder, no sé, como llenarnos de ella para poder dar a otros, para que podamos aconsejar, como dice aquí, ¿sí? Intrúyanse y aconséjense unos a otros en toda sabiduría, ¿sí? Esto sujeto y guiado por la palabra. Entonces esto podemos hacerlo y el Señor nos habla, Pablo nos habla
aquí en la palabra del Señor. Intrúyanse y aconséjense unos a otros. ¿Sí? Tenemos que practicar esto entre nosotros, tener ese vínculo de amor que nos permita poder escucharnos entre nosotros, hablarnos entre nosotros. Y en esto tenemos que crecer, necesitamos crecer. Y hoy somos desafiados claramente porque no nos vemos. ¿Cómo practicamos esto? ¿Sí? Tenemos medios, el Señor nos ha dado medios. Estemos ahí para el hermano. Llenémonos del Señor, preparémonos, porque va a haber momentos en que tengamos que dar un consejo. Y si no estamos llenos de la palabra, no vamos a poder aconsejar con sabiduría. Y el Señor nos llama a hacerlo, ¿sí? Que Cristo, que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. La riqueza de la palabra es inmensa. Y finalmente quiero terminar con esto. Y todo lo que hagan, todo lo que hagamos, de palabra o de obra, sea un consejo, ¿sí? O sea una acción de amor, de misericordia, de bondad hacia mi hermano, ¿sí? De palabra o de obra, hágalo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios, el Padre, por medio de Él. En el nombre del Señor Jesús. En el nombre de Él. Sí, recuerdo que alguien dio este ejemplo sobre ir al negocio o cuando oramos al Señor, como el ejemplo era como vamos al negocio y vamos a decir, mi mamá me mandó me mandó a comprar esto y voy a comprar algo en nombre de mi mamá, ¿cierto? Entonces la vecina que conoce a mi mamá va a saber si la mamá fue la que lo mandó o en realidad está yendo él por su propia cuenta, ¿cierto? Dependiendo de lo que se mandó. Asociado a esto, un poquito ese ejemplo, sencillo, digamos, las cosas que hagamos en el nombre del Señor. Claro, esto que voy a hacer, lo hago en el nombre del Señor, lo puedo hacer en su nombre o lo estoy haciendo por las mías, porque en realidad al Señor no le va a agradar esto, ¿sí? No es en su nombre, no lo podría hacer en su nombre, ¿sí? Entonces, y examinar nuestras obras, nuestras palabras y obras, si son hechas en el nombre del Señor, si pueden ser hechas en su nombre o no, ¿sí? Y van a agradarle a Él. Y son coherentes con nuestro Señor, a eso voy. ¿Sí? O son solo cosas de nosotros. Y siempre dando gracias a Dios, el Padre, por medio de Él, de Jesucristo, nuestro Señor, el Señor de todos nosotros. El que nos hizo uno, el que nos hizo un cuerpo, el que nos llamó y el que oró por unidad entre nosotros. Eso, mis hermanos, eso es lo que quería compartir con ustedes. Recuerde que todas estas enseñanzas de revestirnos de todas estas características y por sobre todo del vínculo perfecto de amor son características de una vida santa. ¿Ya? Están asociadas a la santidad delante del Señor. Lo mismo la palabra, lo mismo y llenarnos de ella para poder instruir y aconsejar. Lo mismo. Eso habla de nuestra vida santa delante de Dios. Que el Señor nos ayude a vivirlo, a valorarlo así, a buscarlo, porque queremos y somos llamados a ser santos. Que el Señor les bendiga mucho, hermanos. Un abrazo grande.